Bienvenidos a Mantras Creativos. Hay personas que llegan a tu vida de formas inesperadas. A veces aparecen en una pantalla contando una historia que resuena contigo y otras veces, como si la vida tuviera sentido del humor, terminan viviendo a unas calles de tu casa y se convierten en esas amistades que uno agradece profundamente. Conocí a Yosi Espausa mucho antes de conocerla, porque un día vi un video suyo contando cómo había dejado una exitosa carrera corporativa para responder algo que no aparecía en ningún plan estratégico, el llamado de su alma. Durante años lideró organizaciones, equipos y negocios en distintos países, pero a sus 47 años tomó una decisión que muchas veces personas sueñan y pocas se atreven a ejecutar: salir a buscarse. Y justamente de eso hablaremos hoy, de las creencias, de esas ideas invisibles que heredamos, aprendemos o construimos y que terminan definiendo lo que creemos posible para nosotros. Porque algunas creencias nos sostienen, pero otras se convierten en nuestras prisiones, en esas celdas silenciosas de las que ni siquiera sabemos que queremos escapar. Te invito a que nos acompañen a esta conversación profunda, honesta y necesaria. Tomen nota y reciban toda esta información con muchísimo amor. Yo inicio este proyecto contigo, Yosi, porque para mí eres una persona de ejemplo viviente en el cual desmonta lo que son las creencias, ¿no? De que una persona no puede dejar de hacer lo que hace porque ya lo viene haciendo hace mucho tiempo, porque el famoso reinventarse solamente se podía escuchar en la pandemia, luego como que ya eso pasó de moda. Y quiero hablar sobre un tema que antes escuchaba decirlo más, ahora no tanto, no sé por qué, porque creo que es un tema que quizás es vintage o como que ya debes saberlo, pero más que nada quiero hablar de las creencias, yo sí. Ujú. ¿Qué es Ah, exactamente una creencia? Mira, una creencia es un programa, es como los lentes con los cuales nosotros vemos la vida, ¿no? Y a mí me gusta separarlo de dos maneras, porque uno tiene creencias de uno mismo y uno tiene creencias sobre el mundo, sobre el resto, sobre otros. Y esos son, digamos, los dos grandes grupos, ¿no? Entonces, no vemos la vida por lo que es, sino vemos la vida en base a lo que nosotros creemos que es. Y el tema de las creencias es fundamental, ¿no, Pame? Porque si, por ejemplo, tú crees que la vida es difícil, lo que va a hacer tu cerebro, que tu cerebro lo que hace es focalizarse en algo específicamente que tú le dices que es importante, lo que va a hacer tu cerebro es mostrarte todo lo que es difícil. Ujú, Y si tú le dices al cerebro, mira, la vida está llena de oportunidades, el cerebro te va a mostrar oportunidades de crecimiento. Entonces, lo importante aquí es que nosotros, o sea, yéndonos un poquito para atrás, de dónde nacen las creencias, yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Nosotros ujú, somos no como una computadora, sino somos una computadora. Cuando tú prendes la computadora va a traer una pantalla negra, a no ser que tenga la computadora programas para poder operarla. Nosotros somos igual, es lo mismo. Nosotros necesitamos programas para poder operar. Y entre los 0 y 7 años, y esto lo dicen todos, lo dice Bruce Lipton, Tara Swart, yo he estudiado neurociencia, o sea, lo dicen todos ya. Entre los 0 y los 7 años, nosotros estamos en nuestra etapa programable, que es donde recibimos todos esos programas para poder operar, tal y como una computadora, es como el software que recibimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre los 0 y los 7 años, nuestros padres, nuestros educadores en el colegio, ¿qué es lo que principalmente quieren a nosotros? Que no nos pase nada, que ujú, sobrevivamos, ¿cierto? ujú. Entonces, muchas de las creencias, muchos de los programas que nos van a insertar o grabar están muy relacionados a nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, por eso nos van a decir, lógicamente, oye, ten cuidado, no metas el dedo en el enchufe, que te puede pasar algo. Ten cuidado. Y eso está bien. Hay cosas que lógicamente nos necesitamos. Pero de pronto vienen cosas como, y tú te vas a relacionar mucho a esto, yo creo que cosas como, si le hablas a extraños es peligroso, ¿no? O no le hables a extraños.
¿no es cierto? Entonces, claro, de niños no necesitamos, porque somos vulnerables y si salimos a la calle, oye, efectivamente hay que tener cuidado de darle extraños porque algo nos puede pasar, ¿no es cierto? Tema principal no es lo que nos programan, sino que nosotros seguimos con determinadas creencias hasta nuestra vida adulta sin darnos cuenta y dejamos que la creencia tome las decisiones por nosotros. Entonces, si yo te digo ahora, Pame, ahora que vives en otro país, ¿me entiendes? Si yo te digo, hablar con extraños no es bueno o es peligroso, tú me dirás, oye, yo necesito hablar con extraños para sobrevivir. O sea, es totalmente lo opuesto, porque cuando uno vive fuera, casualmente necesitas hablar con gente que no conoces para abrir tu círculo y realmente es absolutamente opuesto. Entonces, el tema no es las creencias que tenemos o los programas que nosotros tenemos. El tema es que no nos cuestionamos lo que nosotros creemos. Y ahí lo importante viene en identificar cuando nosotros estamos incómodos. Porque cuando nosotros normalmente estamos incómodos, es donde normalmente no estamos logrando lo que deseamos. Y cuando no logramos lo que deseamos, por lo general, existe una creencia detrás. ¿Por qué digo creencia? Porque dependiendo de lo que tú crees, tú vas a generar pensamientos. Dependiendo de lo que tú piensas, tú vas a sentir emociones. Dependiendo de las emociones que tienes, tú vas a tener comportamientos. Y dependiendo de esto, tú tienes determinados resultados. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve un círculo virtuoso o vicioso, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo probablemente divertido. Yo tengo una amiga que cree que en Lima es imposible encontrar hombres, ¿ya? Es imposible encontrar pareja. Eso es lo que ella cree, ¿ya? Esa es su creencia. Entonces, ¿qué pasa? Tiene pensamientos. ¿Qué pensamientos tiene? Mira, sabes que todos los hombres que valen la pena ya tienen pareja, probablemente el hombre con el cual yo podría salir está saliendo con gente menor, va a tener un montón de pensamientos. Luego vienen las emociones. Ella se siente por momentos triste y por momentos frustrada, ¿ok? Y esto genera comportamientos. ¿Qué comportamientos? Mira, como le parece que es imposible encontrar hombres en Lima, los comportamientos va a ser salir más de la cuenta probablemente. Entonces, si una persona normalmente sale, no sé, pues una vez el fin de semana, ella trata de salir pues todos los días de semana, fin de semana, porque tiene que hacer más para conseguir eso que ella quiere, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los resultados que son que no encuentra pareja o que lo que encuentra es gente o chicos que no están disponibles o casados, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando nosotros queremos un resultado diferente, cambiamos el comportamiento. Entonces, Totalmente de oye, ¿sabes acuerdo. qué? ¿No es cierto? Mira, entonces ya salió un montón, entonces probablemente ya, ok, listo, cambio mi estrategia, ya, voy a meter al gimnasio, quizás ahí, o voy a empezar a meterme a grupos de lo que sea, o ir a mucho a galerías, quizás ahí conozco otros grupos, y eso está súper bien, eso está muy bien. Pero el tema principal es que tú estás cambiando tu comportamiento, es decir, la superficie, y no estás cambiando lo que tú crees sobre eso. Entonces, por eso es fundamental cambiar la creencia. Y la creencia podría ser esta nueva, digamos, oye, hay millones de chicos, ¿me entiendes? En Lima y en cualquier lado. Seguro que si muchas mujeres tienen pareja, yo también voy a poder tener una pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Cuando tú cambias esa creencia, que es básicamente es una frase, digamos, lo que tienes que hacer es repetirla mucho para que se grabe en tu cerebro. Y eso es neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones neuronales, pero para que esto realmente funcione, tú tienes que repetírtelo mucho porque tú te has repetido tanto que es imposible no encontrar chicos en Lima que ya se creó un surco, pero un surco físico en tu cerebro. Entonces, para tú hacer que esa creencia esté debilitada, esta creencia que te limita, digamos, se llaman creencias limitantes, tú tienes que reescribir, no se puede borrar la creencia limitante, pero sí la puedes reescribir. ¿Cómo la reescribes? Como emprendimos todos, repitiendo mucho. Entonces tienes que repetir, 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 repetir. Esta nueva creencia, digamos, podemos encontrar, realmente sí hay millones de personas disponibles para mí, ¿no? Repites mucho esa creencia y una vez que tú has repetido esa creencia, tú ya empiezas a tener otros pensamientos.
tú ya empiezas a tener otras emociones y no estás tan, con tanta desesperación y empiezas a tener otros comportamientos. Y ahí viene lo que se llama la ley de resonancia, digamos, ¿no? La ley de resonancia te dice que tú no atraes lo que tú deseas, sino que tú atraes lo que tú eres. Entonces, si tú quieres, no sé, pues atraer a una persona con diferentes características, tú tienes que primero ser esa persona con estas características. Y si Tal tú cual. eres esa persona con esas características, por ley de resonancia, vas a atraer, ¿no? Tú sabes que es increíble lo que acabas de repetir de manera cronológicamente hablando, porque recuerdo que yo estaba soltera y tal cual, iba de fiesta, salía. Lamentablemente, a mis 40 y tantos años, entendí que no me gusta la noche. Yo soy una persona de día. Entonces yo la pasaba fatal porque salía, pero me gusta bailar. Ojo, que también bailo de día, bailo cuando cocino, hago bailes, o sea, y bailaba y me cansaba y al día siguiente estaba agotada y era de nuevamente como que, uy, no conocía a nadie. Así que en un momento dije, ¿sabes qué, Dios? No me resigno, me rindo ante la voluntad del universo, pero yo voy a vivir la vida que viviría estando con la persona que estaría a mi lado, que es irme a desayunar, a ir a galerías, exposiciones, a conciertos, ver películas, y no me va a dar el FOMO, ese miedo de no estar en la calle. Y conocí a mi compañero de vida en la esquina de mi casa un día cualquiera a las 6 de la tarde, en plena luz del día. Pero cuando dejé de guiarme por esa creencia, ¿no? Y eso me ha encantado que lo has mencionado porque a veces dices, no, es que yo no puedo bajar de peso porque toda mi familia tiene obesidad. No, yo no puedo dejar de fumar porque todos mis amigos fuman. Entonces ya tú mismo te colocas esa etiqueta. ¿Cuándo crees que existe una diferencia entre una creencia, una opinión y una convicción? A mí hay una diferencia que me gusta mucho que la habla Nir Eyal. Nir Eyal es un experto en psicología del comportamiento. De hecho, tiene un libro, que lo tengo acá, Creer lo increíble, lograr lo posible. Nir Eyal, ¿ya? Él, a mí me gusta mucho cómo él le baja un poco primero la seriedad al tema de creencia, pero yo creo que también, y yo creo que tú también lo piensas, hay que entender que la vida es un juego, es lo primero. No es lo que él dice, pero yo te lo digo porque yo siento que le ponemos mucha seriedad a todo el tema. Entonces ahora las personas van a empezar a pensar, uy, ahora entonces en qué creo y entonces qué cosa tendré, cómo estaré limitando mi vida. Entonces lo primero que él dice es, las creencias, sí hemos visto que son programas definitivamente, pero las creencias no son verdades, sino son herramientas. A mí me gusta mucho eso. ¿Por qué? Dependiendo de lo que tú quieres construir, tienes que ver qué herramienta necesitas, es decir, qué creencia necesitas, ¿no es cierto? De niño nos dieron un montón de herramientas y las herramientas, que esa es la otra cosa, no eran tuyas ni mías, eran herramientas de nuestros padres, ¿no? El dinero no crece en los Heredadas. árboles. Heredadas, ¿no? Y nos programan con todo el amor del mundo, sino que simplemente, nuevamente, ¿no? Como lo dijimos, es para que nosotros, oye, salgamos adelante en la vida, ¿no? La vida es difícil, el dinero no crece en los árboles, hay que luchar para conseguir las cosas, muy pocas personas pueden tener dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ese es lo primero, son herramientas. Y así como te entregaron determinadas herramientas, tú también puedes empezar a devolver esas herramientas que ya no te sirven. Oye, yo te las devuelvo, pero ahora como yo quiero construir realmente la vida que yo deseo, necesito otras nuevas herramientas. Y eso es lo primero, ¿no? Que es, oye, ¿esta creencia me sirve o no me sirve? ¿Me limita o me habilita? Y sobre tu pregunta puntualmente, ese es un concepto que tiene NIR que te digo que me gusta mucho el tema de verlo como herramientas, o sea, para quitarles un poco el peso. Y el otro tema que él dice es, existe vamos a llamarlo como un continuo de la herramienta de la creencia. Entonces existe lo que es los hechos, que no los puedes cambiar, no podemos cambiar los hechos es lo que fue y listo. O sea, los hechos, ¿qué es lo que tienen? Los hechos son verdades objetivas y tú puedes encontrar, obviamente, los detalles sobre lo que en realidad sucedió. La fe, tú no necesitas comprobar con objetividad la fe, porque simplemente tú crees en algo y punto. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que existe un Dios. Mira, eso es que me lo pruebes. Yo simplemente creo en eso, punto. Yo creo en los milagros, punto, se acabó. Ahora,
nuestra vida, nuestro día a día, no necesariamente está en los hechos y en la realidad o en la fe, sino está en este continuo que está en el medio, que son las creencias. Porque nosotros normalmente nos paramos preguntando, oye, ¿será que debo entrar a este negocio? ¿Será que esta es la persona correcta? ¿Me mando por acá? O sea, todo está en las creencias, ¿no? Yo creo que va a pasar esto, o que todo está en el medio, no está ni en el hecho ni en la fe, sino está en la creencia. Entonces, es ahí donde hay que cuestionarnos, ¿realmente esto es cierto? Porque si tú cuestionas eso que crees y si tú lo vuelves a cuestionar y lo vuelves a cuestionar, te das cuenta que las creencias no son ciertas. Él dice, no son verdades, son herramientas. Y es verdad, no son ciertas. Porque, yendo al ejemplo de mi amiga, ¿realmente no puedes encontrar un hombre de Lima? Entonces, claro, una persona te va a decir, bueno, claro, si yo ya llevo 4 años sin pareja, claro, pero llevas 4 años sin pareja porque crees en eso y se vuelve un círculo. Y lo que pasa con el cerebro, que es bien interesante, es tu cerebro, una de sus funciones, además de protegerte, es darte la razón. Tus resultados, o sea, después de 4 años, ponte, mi amiga sigue soltera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es, no tengo pareja. Entonces ella te dice, ya ves, yo tenía la razón, es imposible encontrar hombres en Lima. Entonces se convierte en este círculo virtuoso. Ahora, ¿por qué es importante el tema de cuestionar las creencias? Yo creo que es interesante eso. Bruce Lipton, que es un biólogo celular, habla mucho de esto y tiene un libro que se llama, de hecho, La biología de la creencia. El 95% de lo que hacemos durante el día está basado en los programas que tenemos. Impresionante. Y dentro de estos programas, bueno, obviamente están las creencias. Y el 5% de lo que hacemos durante el día es consciente, o sea, subconsciente y consciente. Y si tú realmente te puedes pensar eso, oye, ahorita que estamos hablando, no estamos pensando como hablamos. Ujú. Ni siquiera estás pensando lo que estás pensando. Cuando caminas, no piensas como caminas. Cuando te duchas, no piensas como te duchas. De hecho, a veces hasta están en automático que a veces te olvidas si te jabonaste o no te jabonaste, ¿no? En un taller me decía Claro. una chica, sí, es verdad, yo tengo que tocar el jabón a ver si está mojado. Porque es así. Porque todo eso, si manejas también, o sea, vas del punto A a B y ni siquiera. Entonces, pensaste. Entonces, esto es vital para el cerebro. ¿Por qué es vital para el cerebro? Porque el cerebro, además de las creencias que nosotros hemos recibido, que principalmente son para sobrevivir, tenemos otro componente que el cerebro, su función principal es protegernos. Entonces es el cóctel perfecto, porque por un lado vamos a tener creencias, principalmente nos van a proteger, ¿ok? Y para creencias, digamos, que nos han programado para seguir adelante, y el otro tema es el cerebro, lo que te quieres proteger. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a la calle o entras a un salón, lo que sea, tú lo primero que vas a hacer no es pensar en las oportunidades de entrar a ese salón. Lo primero que vas a hacer es vas a escanear todas las amenazas, porque la función principal del cerebro es protegerte. Por eso es que es importante entender que el 95% de nuestra vida está dictado por el subconsciente, es decir, es absolutamente en automático y además el cerebro quiere protegerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el 95% de nuestra vida está dictado por programas que tenemos en el subconsciente, si la mayoría de esos programas te ayudan a avanzar en tu vida, maravilloso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo merezco, soy capaz, todo me funciona muy bien, ¿no? Eso sería una maravilla, pero por lo general, la mayoría de esos programas que tenemos dentro de ese 95% no son realmente habilitantes, sino son limitantes. De hecho, Ujú. creo que es muy importante que los mente escucha entiendan toda esta composición y el origen, porque a veces el cerebro, nuestra mente, nos mantiene totalmente metidos en una conclusión y ya creemos que es así y nada lo va a cambiar. De hecho, yo tenía hasta hace poco la creencia que todo el contenido que tenía que hacer como artista tenía que ser súper curado, muy bien organizado y me costaba hacer videos porque pensaba que quizás no iban a estar a la altura. Altura, no sé de qué, pero altura, ¿no? Y claro, esto fue una creencia impuesta por nuestro querido amigo Mark Zuckerberg a través de Meta,
que siempre te exige otros tipos de contenido, más contenido, y de pronto llega una creencia que me inhabilita y dejo de hacer lo que más quiero, que es compartir, hacer las cosas que me gustan, decir y todo. Lo importante es que me doy cuenta y digo, hey, 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 ¿qué Claro. está pasando? ¿Qué está pasando? Mm. Y eso es lo que tú acabas de mencionar, que si la vida te dice, ok, estás cómodo contigo, estás haciendo tú las cosas, te va saliendo las cosas bien, no eres la típica de que llega tarde, que siempre se olvida, porque, ay, no, es que yo siempre soy así, a mí no me gusta, yo no soy buena para eso. Y yo creo que cada vez que escucho una frase por adelantado digo, uy, uy, creencia, creencia, hasta que me Mm. di cuenta que estaba en una creencia en la que yo no podía generar mi contenido de manera orgánica, tenía que ser todo muy curado. Y recuerdo que estando en Lima le doy el móvil a mi novio y le digo, grábame. Y él me dice, no, porque no le gusta nada de tecnología. Él me dice, no quiero grabarte ni nada. Y le digo, grábame, grábame, que estoy acá en la galería y voy a hacer un video. Y al día siguiente yo estaba como que no, el audio se escucha mal, es que no, que esto no va a ser bueno. Y ¿sabes qué? Vi mi creencia pasar como en la sala IMAX 3D con el sonido así a volumen alto y dije, lo voy a compartir. Es que así esté mal, lo voy a compartir. Y de hecho, todas las semanas, desde que he regresado de viaje, me estoy como que, no decir obligando, sino estoy rehabilitándome de una creencia, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando uno avanza en la vida, vienen creencias del pasado o del perfeccionismo Mm. a querer un poco bombardear y sabotearte, ¿no? Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega, en este caso, la migración en tus creencias? Yo creo que cuando una persona migra, lo más difícil no es buscar pertenecer, sino es convertir tus creencias en un mundo de posibilidades y convertir toda tu flexibilidad en apertura. Creo que eso el proceso de migración lo hace más difícil. ¿Qué piensas? La palabra que has dicho me parece clave, ¿no? Apertura. Ahí uno se tiene que abrir un poco por lo que hablábamos, ¿no? Ya no es el tema de la rigidez, sino es el tema de apertura y flexibilidad, porque al menos bajo mi experiencia lo que yo viví, es que cuando estuve fuera necesitaba, como te digo, hacer cosas que no hacía en Lima, porque estaba en mi cajita protegida y me salía lo desconocido, que es algo que el cerebro nunca quiere, que es el otro tema, ¿no? Nosotros nunca queremos hacer ningún cambio y no es porque no quieres hacer cambios por cosas X, sino que ninguno de nosotros, de manera genuina en el fondo de nuestro corazón, no queremos, en el fondo de nuestra mente, yo diría, no de nuestro corazón, no queremos hacer cambios porque el cerebro lo percibe, cambio es igual a desconocido, desconocido es igual a peligroso. Entonces, yo creo que irte afuera te abre a la vulnerabilidad, a lo desconocido, y es ahí donde tienes que sí o sí romper creencias, y es bien bonito lo que tú has dicho, porque yo creo que ahorita estoy pensando y estoy hablando, me estoy dando cuenta que yo siempre sugiero a las personas que si pueden irse en un periodo del país, se vayan. Y yo te diría que una de las cosas principales es porque tienes que sí o sí, para estar, para sobrevivir, adecuarte, integrarte, tienes que sí o sí hacer una limpieza de lo que creías e incorporar, instalar en ti nuevas creencias que habiliten ese periodo estando fuera, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí me encantaba viajar, pero antes mencionaba que no me gustaba caminar, Ujú. porque los pies como que se me hinchaban y tenía una tendencia a como que cansarme más de lo que la gente se cansa de manera promedio. Y Ujú. cuando me mudé a España, con mi novio era, Pamela, no es normal que no te guste caminar, no es normal que no te guste caminar. Y claro, en Lima, caminar de noche, lamentablemente es peligroso, no se estila Ujú. caminar mucho, no se va a caminar de un lado a otro. Y yo tenía la creencia que la caminata era insegura. Y creo que de alguna manera mi cuerpo somatizaba eso, que caminar Ujú. era inseguro. Luego, a través de encontrar el hilo conductor,
caí en cuenta que de niña sufrí de pie plano y no tuve las plantillas correctas. Entonces, al yo caminar mal, apoyaba mal los tobillos y se me inflamaban más los pies y las pantorrillas. Pero llegué al origen porque quise debilitar esa creencia auspiciada por mi chico que estaba ahí latente. Gracias a eso, después de 2 años, nos fuimos de viaje a Chachapoyas, hicimos una caminata como de 20 kilómetros en 2 días, pero no 20 kilómetros rectos, sino subidas, bajadas. Y mi novio me dijo, Pame, o sea, hace 2 o 3 años esta caminata hubiera sido imposible, no lo hubiéramos logrado. Realmente me sentí súper orgullosa y creo que eso no está aplaudido físicamente, ni en redes, ni en ningún lugar. El que uno vaya a vencer una creencia, uno no pone en su currículum, ¿no? Soy Pamela Díaz y he vencido las Ujú. creencias. Y realmente es un gran trabajo el que se hace. Es un gran trabajo, totalmente, y aparte requiere energía, porque para que tú cambies una creencia, lo que sucede es que te tienes que no solamente repetir la otra creencia, oye, si puedo ser capaz de, por ejemplo, caminar, sino que obviamente ir para atrás ha requerido una energía emocional y tu cerebro de manera natural no quiere que tú gastes ningún tipo de energía, porque para tu cerebro el no gastar energía significa que vas a estar con energía en caso te suceda algo y pueda correr, luchar o congelarse. Parece súper interesante porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Yo somatizaba. Y es así, porque la creencia es como la raíz y dependiendo de lo que tú crees, tú vas a sentir una emoción. O sea, si yo creo que no voy a poder hacerlo, tengo como una especie de ansiedad, puede ser frustración, puede ser tristeza, ¿no? Son emociones de baja frecuencia que lo que hacen es limitar tu vida. O sea, incluso lo que hacen es que tu cuerpo se siente pesado. Y es literal, y Carolyn Myss, que tú la lees mucho, ella habla de eso, de la ley de gravitas, que es lo que te pesa, un pensamiento, una emoción, una creencia, y para que tú puedas manifestar y alcanzar eso que tú deseas en la vida, te va a costar mucho más. O sea, esas son las creencias limitantes. Y a mí me gustó mucho cuando dijiste esta creencia de no estaba a la altura. Claro, Me parece que muchos tenemos eso, esa creencia, y nos limita tanto, ¿no? Es no estar a la altura también, que se parece un poco a no estoy lista, porque ahí la pregunta es, ok, ¿y cuándo vas a estar a la altura o cuándo vas a estar lista? Nunca, ¿no es exacto, cierto? O sea, la tal cual. respuesta es nunca. Entonces, ¿qué pasa? El desgaste de energía es inmenso porque primero que haces mucho más de la cuenta, mucho más de lo que deberías, tus emociones no son las más bonitas, es esta ansiedad de no, no voy a estar lista, incluso no si haces una presentación, si haces un taller, si vas a lo que sea, ¿no? Nunca vas a estar a la altura, nunca vas a estar lista. Y eso es interesante, ¿no? Cambiarla. Ahora, para cambiar una creencia, antes que me olvide, creo que sí es interesante tenerlo en cuenta. Cuando tú cambias una creencia, idealmente, porque no siempre es posible, idealmente hay que cambiarla por lo opuesta. Por ejemplo, si tú dijiste, no estoy a la altura, es siempre puedo estar, no sé, lista, o siempre puedo aprender y siempre puedo hacer lo mejor, no sé. Cuál sería para ti, por ejemplo, la opuesta de no puedo, de no estoy a la altura? Es entregar lo que puedo hacer en este momento. O sea, mi Ya, altura es siempre mi propósito, ¿no? Que es compartir perfecto. desde el amor. Y el amor no tiene altura, es amor. Entonces, yo todo lo que hago siempre tiene hasta un story, o sea, como los pilares de Menta Days es, yo no comparto quejas, no porque no las vea, sino porque siento que hay otras personas que lo hacen. Yo lo que quiero esparcir es creatividad y amor desde mi arte. Entonces dije, el amor no tiene altura. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? ¿En qué momento se formó esta creencia? Entonces Ujú. empiezas tú a ver otros perfiles que tienen otro estilo, otro tipo de videos, de curaduría, y es hermosísimo. Pero creo que hay una línea muy delgada entre apreciarlos y tener una orientación al logro de querer tú ya ponerte, no decir a la competitividad, sino ponerte en el mismo rango, ¿no? De querer tú hacer lo mismo. Cada uno tiene su tiempo, su espacio, y yo creo que la migración y mudarme me zafó un poco de eso, ¿no?
pero fue un análisis que hice porque me empezaron a suceder varias cosas un poco extrañas, porque la palabra no es mala, extrañas, y aprendizajes. Y dije, uy, 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 se está formando aquí un ruido mental que no es común. Me estaba afectando la creatividad, porque yo creo que las creencias sí afectan la creatividad. ¿También lo Sí, piensas? sí, sí, sí. Mira, yendo al, tú me dices, por ejemplo, tú tenías esta creencia de nuestra altura y digamos, creencia limitante. Creencia habilitante es yo comparto desde el amor. ¿Es opuesta? No, no es opuesta, pero te funciona a ti. Dos temas importantes de la creencia habilitante. Uno, tiene que estar en presente, ¿ya? Comparto, no en futuro, no en presente. Y lo otro, no debe tener ningún negativo, tiene que ser en positivo. Comparto desde el amor. No se trata de decir, yo no tengo que decir nada de la altura, no. Yo comparto el amor. Es presente y en positivo. Y el tema que me dijiste sobre, si yo creía, ¿cuál es la pregunta, perdón? Si la creatividad se ve afectada por tus creencias, ya sea Sí, creencias limitantes sobre todo, ¿no? sí se ve afectada y la explicación es bastante sencilla y otra vez volvemos al cerebro, porque la creencia es un pensamiento que te lo has repetido y se ha grabado. Esa es la creencia, básicamente. No es un pensamiento que aparece, ¿no? Y se va, esa no es una creencia. Pero si te lo repites muchas veces ya se convierte en creencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de creencias limitantes, ¿ya? Que no son las que te ayudan a construir tu vida, sino de alguna manera te limitan en la vida o incluso te pueden destruir la vida, porque es la verdad, la creencia te va a generar una emoción. Y si esa emoción que tú tienes, que puede ser miedo, puede ser que te comiences a estresar mucho, puede ser vergüenza, puede ser culpa, ¿no? Todas esas emociones que son densas y de baja frecuencia, digamos, lo que hace es que si son muy recurrentes y si te mantienes en ese estado durante mucho tiempo, tu cerebro lo percibe como una amenaza, ¿ya? Que estás en zona amenazante. ¿Y qué significa? Que antes en la época de las cavernas era maravilloso porque la amenaza era física y había que estar alerta ante cualquier amenaza física para que tu cuerpo reaccione, como decimos, ¿no? Se pelee, se congele o evada, ¿no? O se vaya, para tu poder literalmente sobrevivir ante la tribu enemiga, el tigre, etc. Pero lo que pasa es que la amenaza hoy no es la amenaza física, es una amenaza, vamos a llamarle emocional, es una amenaza social, ¿no? ¿Me van a aceptar? ¿Qué va a decir la gente? ¿Entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa? Tu cerebro lo percibe, como tenemos el mismo cerebro toda la vida, tu cerebro lo percibe como que físicamente algo te va a pasar. Entonces, todo lo que pasa en tu cuerpo, como esa química de la emoción es asimilada o va a tu cuerpo, es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro recibe la alerta de amenaza, se activa el sistema límbico, que es una parte del cerebro, que es la parte emocional, y tu corteza prefrontal, que es la que está acá enfrente de tu cerebro, se apaga. Entonces, ¿qué significa cuando se apaga? Esa es la parte consciente. Esta parte frontal que tenemos en el cerebro es desde la cual tú resuelves problemas, eres creativo, tomas decisiones, etc. Entonces, por eso es que muchas veces cuando estamos con mucho estrés o con mucha carga o con muchos pensamientos negativos, no es esto que nosotros, no es esto que decimos, ¿sabes qué? No puedo pensar, veo todo negro, no puedo. Y es normal que lo digamos porque efectivamente esta parte se apagó. Y Wow. esta parte, que es la que te permite crear la vida que tú deseas, crear desde crear esta conversación, desde crear, cocinar, desde crear lo que tú dices, tus piezas, pintar, no funciona. O no funciona cuando el estrés es muy elevado y muy continuo, o es intermitente, ¿sí? Ujú. Es intermitente. Entonces, por eso es que hay momentos en que las personas se enrollan y empiezan con esta espiral hacia abajo, que Carol Mimis habla mucho, ¿no? Hacia Ujú. abajo. ¿Por qué? Porque no ves la luz, no ves la luz, no ves la luz. Por eso es importante y me encanta que tú eres tan consciente, ¿no? Tú cuando te sientes incómoda, ves qué hay detrás. Y eso es lo Ujú. mejor que uno puede hacer, porque la incomodidad es una enorme oportunidad para ver qué hay detrás de esa incomodidad. Y ahí vas a identificar creencias.
Y las Ujú. creencias, como tú me dices, no vienen necesariamente del presente, vienen muchas veces del pasado. Y lo interesante es que si tú te vas al pasado, a de dónde se originó esa creencia. Por ejemplo, yo repetí quinto grado, ¿ya? Quinto grado de primaria. Repito quinto grado y mi interpretación me dio mucha vergüenza, no le conté a nadie de mis amiguitos, fue horrible. El primer día de clase, olvídate, no te, o sea, sentía vergüenza, culpa, todo. Pero mi interpretación de ese hecho, que el hecho no lo puedes cambiar, el hecho no lo puedes cambiar. La interpretación, es decir, la historia que yo me conté de ese hecho era que yo no soy capaz, porque Ujú. repetí quinto grado. Entonces, esa es la historia que yo me conté y como conclusión, ¿me entiendes? Yo tenía esta creencia y yo no soy capaz, que me la repetí años y años y años. Luego, cuando me hacen gerente general, ya, o sea, tuve, digamos, crecimiento a nivel corporativo, que tú sabes, me hacen gerente general, y de pronto yo tenía estos chicos que me reportaban a mí, todos hombres mayores que yo, y era el menor, y sentía esa emoción otra vez de vergüenza, y ahora cómo hago, ¿me entiendes? Pero es la misma emoción, es yo no soy capaz, ¿ya? Y es la misma creencia, yo no soy capaz. Y la puerta de entrada, que es lo interesante, la puerta de entrada para ir atrás a tu creencia es la emoción. Entonces ahí lo que tú tienes que ver es que, como tú lo viste, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en su momento? Y aprovechar el hecho, que no lo puedes cambiar, para contarte una nueva historia, porque al final la historia es tuya, la interpretación es tuya. Ujú. Entonces yo la nueva historia que yo me conté de ese hecho de repetir quinto grado es, oye, gracias a que repetí quinto grado y pasé esta vergüenza espantosa, me volví una persona sumamente estudiosa y responsable, porque no Ujú. quería que me volviera. Y no sabes cómo agradezco ese hecho. Pero es una nueva historia que tú te cuentas sobre el Es, hecho. es muy curioso porque tú me dices, Pam, yo repetí quinto, no sé si lo cuentas en tu libro. Ujú. No, no lo No, cuentas. O no sea, lo tú me cuento. hubieras dicho eso, yo me hubiera dicho jamás. O sea, yo sí jamás hubiera repetido el colegio. Yo que me considero la más traviesa y la más dispersa del planeta. Claro, porque yo no miraba pizarras, yo miraba el techo y hacía composiciones y yo cero prestaba atención en la clase. O sea, yo estuve al borde de repetir, yo era la repetidora infalible, pero bueno, qué increíble lo que me cuentas, porque la creencia, si tú no la trabajas, regresa a ti, ¿no? Y creo que a veces también las creencias te las puede formar como que tu círculo o la sociedad. A mí me sucedió que yo trabajaba de lunes a sábado, me despertaba, pintaba, hacía mis posts, organizaba mis sesiones de fotos, hacía mis podcasts, hacía mis tertulias, mis talleres y trabajaba. Y de pronto me empezaron a decir, Pam, es que haces un montón de cosas, haces mil, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Y de pronto fue como que mi creencia fue, wow, sí, de verdad que hago mucho, pero en verdad no hacía tanto, simplemente era que yo me organizaba y así era mi vida y lo hacía tranquilamente bien y lo podía hacer. ¿Cómo separar ese ruido del tercero, de la tercera persona, que vienen quizás a despertarte una creencia? Mira, es súper interesante lo que tú comentas porque es lo que nos va a pasar muchas veces, ¿no? Porque puede ser el ruido o el disparador, ya sea que venga de una situación particular o de una persona. Y en verdad, digamos, probablemente alejarnos un poquito del tema de creencias, que al final es todo es lo mismo, digamos, ¿no? Lo que creemos, lo que hacemos, lo que decimos, etcétera. Nosotros hemos venido a esta vida, Pame, es lo que yo creo firmemente, a ser auténticos, a ser nosotros mismos. Y cuando te digo que a ser auténticos y a ser nosotros mismos, es un viaje que tú lo sabes muy bien, es un viaje, vamos a decirlo, es muy reconfortante porque tú vas viendo en la persona que te vas convirtiendo, pero es reconfortante porque el camino no necesariamente ha sido fácil. Y en ese proceso de la conquista de ti mismo, de ser auténtico realmente, está la base en la alineación o en la verticalidad, como lo llama, bueno, una persona también que me gusta mucho, Carol Mist también habla de la verticalidad, que es que exista una coherencia total y absoluta entre lo que tú piensas, entre lo que tú sientes y entre lo que tú haces. Porque cuando existe eso, no existe traición contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe alineamiento,
cuando existe compromiso contigo, total y absoluto, no existe ningún pensamiento de fuera que realmente pueda atravesarte. No se me dejo entender. Porque tú estás tan estable y tan seguro y eres tan auténtico contigo que cualquier cosa que te puedan decir, tú sabes que no va por ahí. Porque ¿qué pasa? Nosotros sí andamos en la vida entregándole nuestro poder a todo el mundo. Por eso es que es tan importante, creo yo, y lo dicen muchas, digamos, vamos a decir, filosofías ancestrales, etcétera, cuando tú tienes una idea, que en verdad no la compartas hasta que esa idea se haga realidad. ¿Por qué? Y eso es un tema de chakras, ¿no? O sea, vienen en orden. Y eso es un libro también de Carolyn Myss, que es Anatomía del Espíritu. Ella dice, te cae como el ladrillo de oro, ¿no? Lo llaman en otras filosofías, el ladrillo de oro, ¡pum!, te cae la idea. Y le empiezas a rumiar, ¿no? Empiezas a entrar en tus pensamientos. Luego baja la garganta, en donde tú ya la puedes, digamos, compartir, y ahí lo que te dicen es, oye, compártala, pero tú ponla en tus palabras. Y si la compartes, compártela con alguien que realmente esté en tu misma vibración, ¿no? Por ejemplo, con tu pareja. Luego entra el corazón, ¿ya? Viene el corazón. ¿Qué pasa en el corazón? El corazón dices, oye, ¿vamos o no vamos? Porque es tu corazón realmente el que da energía a esta idea, ¿no? ¿Vamos con todo o no vamos con todo? ¿Compromiso o no compromiso? Hasta ahí todo es tuyo. Y acá viene la gracia, cuando cae ya al tema del chakra del centro, el peso solar, que es la autoestima. Y ahí empiezan las creencias. ¿Seré capaz? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y ahí baja, bueno, los otros, ¿no? Que ya es, se va haciendo realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando se hace realidad, que ya pasó por todo esto, que ya la idea se hizo mucho más estable. Cuando se hace realidad es cuando ya se tiene que hacer realidad, porque ya bajaste la idea, digamos, a la tierra, y no hay opción de no compartirla, es lo que es. Pero es ahí donde puedes ver resultados y puedes compartir. ¿Por qué? Porque al final, para mí, de lo más importante es esto. La idea es tuya, Patti, no es de nadie más. Y lo que te quiero decir es, la idea es de tu alma. Y nadie entiende el mensaje de tu alma, sino solo tú. Y tú sabes perfectamente si tú tienes que avanzar por más de que te diga lo que te diga cualquiera. Porque hay una cosa que es bien importante, es cuando hay algo que no puedes no hacerlo, tienes que hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo no pintar. Tienes que pintar. O sea, te digan lo que te digan, como tú lo dices en tu libro. O sea, mis papás me dijeron, no puedes, o sea, va. ¿Y eso quién te lo dijo? Tu alma. ¿Te escuchaste? Lo único que hiciste es escuchaste. Entonces, yo creo que lo que más hay que hacer es escucharnos a nosotros mismos, más que escuchar al resto. Por supuesto que si tú quieres, ponte, no sé, escribir un libro, oye, anda y escucha a gente que ya escribió un libro y aprende. Pero ojo, ojo con lo que te dice la gente, porque acá el otro tema también es que tu entorno, y tú lo sabes muy bien, tu entorno más próximo, tu tribu, si tú le planteas una idea que es diferente a las creencias de la tribu, ¿me entiendes? Ahí la tribu se va a poner, no necesariamente te van a hacer hurras, ni te van a empujar a que tú avances con ese proyecto diferente, ¿me entiendes? Porque puede ser muy peligroso. Porque la tribu lo que quiere es que seas como ellos, porque la tribu viene desde, ¿no?, de toda la vida. O sea, mientras más numerosa la tribu, más seguros vamos a estar. Si alguien de la tribu es diferente y se va, nosotros vamos a estar en peligro porque la tribu se achica. Qué bonito todo lo que dices, porque el año pasado, cuando yo renuncio a mi trabajo corporativo en el 2020, en febrero del 2020, hago toda la carrera de artista full time, a tiempo completo, hasta que me mudo el año pasado. Y en estos 5 años, durante esos 5 años, no sabes cómo me cuidé, porque en el corporativo me enseñaron a tener ese olfato y también lo tengo cuando venían ciertas opciones de mostrar mi trabajo, pero en condiciones que yo no me sentía ni cómoda, ni energéticamente, ni económicamente hablando. Y realmente me sentía súper orgullosa de las decisiones que tomaba. Hasta que el año pasado trasciende mi perrita, Maki, y fue un duelo muy fuerte para mí. Y creo que con esto, para ir cerrando, las creencias es como un tronco que todo el mundo tiene, ¿no? Tus creencias positivas, saber qué es bueno para ti, saber qué no es bueno, cuestionarte, pero a veces suceden hechos en la vida que ese piso te lo mueven
y justo llegó una persona que me agarró en mis 5 minutos y me propuso por tercera vez una exposición. Lo conversé con mi chico, estuvimos de acuerdo en participar, fui y estando en el evento sabía que me habían timado y dije, wow, primera vez en mi vida donde sé que me han estafado, porque me propusieron un montón de cosas de las cuales nada se cumplió y lo que yo pude solamente hacer es salirme de la exposición de la sala. Quería llorar en ese momento de impotencia, de pena, porque estaba en duelo, no entendía nada, mi vida estaba como en flashes en ese momento y esa verticalidad se rompió porque yo estaba en duelo, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué recomendación o consejo le das a las personas que están atravesando un momento de difícil y esa verticalidad no se puede mantener y sobre todo pierden esa conexión con la intuición en la que dicen, bueno, puede ser que esté triste, pero puede ser una buena opción. Y a veces dicen, oye, ¿cómo dejaste que esa persona te llamara y en 5 minutos te convenciera? Y es la famosa, me agarró en mis 5 minutos, ¿no? Bueno, mira, yo creería que, a ver, nos suceden cosas en la vida, ¿no? Como decimos, estos eventos, o vamos a llamar disparadores, un momento puede ser crisis, ¿no? Pero creo que tú lo dijiste al inicio, de alguna manera, nosotros no hemos venido a sufrir, nosotros hemos venido a vivir, aprender y de manera proactiva. ¿Qué significa aprender de manera proactiva? Significa hacerte caso y escucharte. Siempre cualquier incomodidad, que es lo que nunca hacemos. Ujú, Porque por lo general lo que hacemos es meter la incomodidad debajo de la alfombra. Y esa incomodidad se vuelve cada vez más grande, la bola que está bajo la alfombra. Se vuelve más grande, más grande, más grande hasta que explota. Entonces, yo lo que te diría es ser consciente, qué es lo que tú haces, sobre, oye, ¿qué es eso que me incomoda y qué hay detrás? ¿Cuál es esa emoción? ¿Cuál es ese pensamiento que yo siento? Y hay otro tema también que es lo que tú dices, ¿no? Algo a mí me pasó, ¿no? ¿Cómo se llama tu Maki. Maki que trascendió? Entonces, este evento sucedió. Hay eventos que suceden en la vida y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Ahí lo importante es comprender que hay que contar el evento, hay que compartirlo, hay que sentir la emoción, pero no contar el evento, incluso lo dice Carol Mies, ¿cuántas veces vas a contar lo que sucedió para sentirte bien? Ujú, ¿No? Y ella te dice, cuéntalo 3 veces. Probablemente ya es muy objetivo, pero un poco para que se entienda. Cuéntalo 3 veces, una para tu mente, para que entiendas, otra para tu cuerpo, para que sientas la emoción, y otra para tu alma, para tu espíritu. ¿Qué sacas de ahí? ¿Por qué pasa? Si tú cuentas mucho algo que te sucedió, se puede volver adictivo. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas algo, tú vuelves al momento y vuelves a sentir la emoción. Entonces el sufrimiento que nosotros pasamos por la vida no es necesariamente lo que sucedió, sino es el contarnos una y otra vez la historia sobre lo que sucedió. Porque la emoción, el cerebro no distingue si tú lo estás pasando en ese momento o si tú lo estás imaginando. No distingue. Cuando tú le cuentas al cerebro algo, el cerebro piensa que lo estás volviendo a vivir y la emoción la vuelves a sentir. Esa tristeza la sientes y la sientes otra vez y la sientes otra vez cada vez que cuentas la historia de lo que te pasó. Y el tema es que esa emoción se vuelve adictiva. Por eso es que nos cuesta tanto salir de estas historias, vamos a decirles, dramáticas o de la victimización, porque se vuelve adictiva. ¿Por qué pasa? Cuando yo te cuento algo, ya, como yo estoy triste y te lo vuelvo a contar, tú me vas a prestar atención y estamos buscando energía porque creemos que no tenemos energía o porque hemos perdido energía efectivamente por un evento traumático. Entonces yo te diría que lo primero es sentir la emoción, o sea, entender que, oye, sí, ya, cuéntalo 3 veces, vamos a ponerlo muy práctico, lo que te pasó, ¿ya? Esa es una. Y la otra, comprender que en momentos vulnerables, en donde nuestras emociones están confundidas, vamos a decirlo, cuando hay mucha emoción mezclada, no necesariamente es el mejor momento para tomar decisiones.
Hay que subir nuestra vibración primero para poder avanzar y tomar decisiones. Porque si tú tomas decisiones desde el miedo, te van a venir cosas que no necesariamente te van a gustar. Si tú tomas decisiones desde el amor, desde la alegría, de la aceptación, te van a venir cosas muy diferentes. Entonces depende de tu nivel de vibración, la ley de resonancia, lo que hablábamos, depende del nivel de vibración en el cual tú haces, dices o piensas, vas a tener por resonancia puestas diferentes, ¿no? El entorno. Qué increíble porque acabas de darme como que una masterclass sobre ese acontecimiento y creo que tienes muchísima razón. A raíz de eso aprendí tanto a nivel personal, profesional, con mi chico también levantamos una conversación de, ok, esto no sucedió, pero no nos va a volver a pasar y vamos a volver a tomar decisiones proactivas. De hecho, hoy día, ¿no? La empresa de la mudanza, porque me estoy mudando, tengo todo en cajas, ha hecho un poco las cosas 50-50 versus otra experiencia que tuvimos con otra empresa de mudanzas. Y los dos dijimos, ya cuando vengan nuevamente les decimos cómo queremos las cosas y entre los dos nos miramos y dijimos, no más, y dijimos el nombre de esta persona, de ese suceso aprendimos, ¿no? Y como que ahora ya no va a volver a suceder porque estamos alertas y va a salir todo bien y él me dijo, no, y además que yo ese día me he pedido libre y vamos a organizarnos y empezamos a tomar como que iniciativas de las cosas que vamos a hacer proactivamente para que todo salga bien, ¿no? Entonces creo que es algo que no nos habíamos dado cuenta y hay que encuadrarlo para que, si bien es cierto, una decisión se toma basada en tus creencias, estas estén lo más verticales contigo para que la herramienta que tú uses no esté basada en lo que quieres, sino en lo que eres. Y lo que eres es lo que tú realmente sientes, ¿no? De corazón. O sea, no los programas que hemos heredado de nuestros padres, no que en Lima no se camina y yo no camino y mis pies siempre se van a hinchar, ¿no? En cómo nos reprogramamos. ¡Wow! Creo que hasta yo misma voy a escuchar este episodio miles de veces cuando entre en loop. De verdad que es maravilloso escucharte, yo sí. ¿Qué consejo le darías como un cierre final a todos los escuchas sobre las creencias, a los que están emprendiendo, empezando, trabajando, maternando, gestando o lo que fuese? Mira, yo creo que de lo más importante es, primero, saber que existen, ¿no? Yo creo que lo más importante en la vida para hacer una transformación es ser consciente de. Ujú. Ser consciente de, en este caso que estamos hablando de las creencias, ser conscientes de que existen y sobre todo, Pame, sobre todo, ser conscientes de que si tú tienes el deseo, puedes transformarlas. Ujú. Y esto no es woo ni magia, ni nada. Esto es neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para crear nuevas rutas neuronales con nuevos pensamientos que simplemente lo que se hace es repetir. Pues nosotros aprendemos por repetición. Y aquellas personas que dicen, no, ya es muy tarde para aprender o hacer un cambio, esto no es cierto, porque podemos aprender y está probado durante toda la vida. Mientras mayores, vamos a necesitar un poco más de energía, pero se puede aprender durante toda la vida. Entonces yo creo que es tener el deseo. Y quiero dejar un último mensaje, Pami, si me permites, Por que es supuesto. despertar la esperanza en las personas. Mm. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la creencia de que el mañana puede ser mejor que hoy. Pero para que la esperanza se dé, hay tres cosas que son importantes. Y la primera es, ¿qué es lo que tú deseas en la vida? Tener claro tu deseo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si tú no defines lo que tú deseas, el cerebro te va a llevar básicamente a buscar amenazas en lugar de oportunidades. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que tú deseas en la vida en lo profundo, en el fondo de tu corazón? Lo segundo es tener la creencia de que tú puedes alcanzar eso que tú deseas. Y lo tercero es tomar acción alineada. Ujú. Está muy relacionada a la verticalidad. Porque hay muchas personas que dicen, ah, ya, entonces yo voy a creer esto, entonces yo voy a repetir, repetir, repetir. No es solo repetir. Es En creer. verdad, es creer
pero es tangibilizarlo en la vida diaria, tomar acción. Porque a ti lo que te pasó, maravilloso, cuando tú me dices que grabaste ese video con tu pareja, es atreverte. Y el universo nos compensa cuando nos atrevemos, cuando tenemos el coraje de escuchar a nuestro corazón. Coraje viene de core, de corazón. Cuando nosotros tenemos el coraje de escuchar a nuestro corazón, a nuestros deseos auténticos, no lo que desea la gente de nosotros, sino lo que nosotros realmente deseamos de nuestra vida en lo profundo y de verdad, no para contentar a nadie, sino nosotros, ser auténticos, es ahí donde el universo realmente te compensa mucho cuando tú tomas acción, porque el universo no va a hacer nada por ti de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es maravilloso. Y recuerdo que hace también 3 años siempre me fumaba un cigarro en las mañanas. No, no era muy fumadora, pero fumaba. Y me vi fumando. Fue rarísimo. En ese momento me vi fumando en mi sala, pero desde arriba. O sea, como si estuviera Ujú. en las escaleras de mi casa. Y no me gustó la escena. Y justo llegó la señora que me ayudaba en casa y le dije, mire, este es el último cigarro que me fumo en la vida. Y un 8 de mayo del 2023 lo apagué. Y claro, varias personas me decían, ¿pero qué? De la noche a la mañana, ¿cómo pudiste? Y suena que fue una cosa extraña, pero se logró. ¿Qué he fumado después? Sí, me habré fumado unos cigarros después, 3, 4 en lo que va de estos 3 años, pero nada a comparación a lo que yo hacía. Pero en una creencia que dejar de fumar era complicado o que vivir del arte y dejar tu vida corporativa era otra vida. A veces nuestras creencias nos juegan mucho a favor y también nos juegan mucho en contra. Yo te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo, por tu conocimiento y sobre todo por tu energía. Quiero también contarle a todos los mentescuchas que tú estás en Lima, Perú. Tienes un espacio que acabas de inaugurar que se llama Casa Alma. Sí. Casa Ujú. Alma es un espacio donde continuamente estás compartiendo talleres, mentorías, sesiones, donde personalmente si estuviera en Lima iría porque creo que hay mucha congruencia en lo que tú dices y haces, y eso realmente ahora con tanto que se esparce de conocimiento y de mentoring hay que tomar con pinzas todo lo que se está diciendo, y creo que tú eres una de las personas que realmente existe esa verticalidad. Y así que los invito a todos a que te busquen, te sigan, te escuchen. Eh, es maravillosa tu historia y, no, y también saber un poco más de ti, de tu parte, mejor dicho, lo que es el proyecto de Casa Alma, para que también lo conozcan. Sí, mira, Casa Alma es, bueno, es un lugar precioso, la verdad es muy, muy lindo. Creo que tiene, y las personas que entran a los talleres, por lo que acabamos de inaugurar, dicen que ya entrando como que se te regula el sistema nervioso, ¿no? Es un lugar que realmente te conecta mucho con la calma. O sea, de hecho, el logo que estamos haciendo es Casa Alma y la C le estamos poniendo también para alma, calma. Eso es lo que uno siente acá. Yo sí se me acaba de poner la piel de gallina, porque mi tablero en Pinterest de mi casa en Valencia se llama Calma, con alma. Sí. Te voy a mostrar el ¡Wow! logo. Nervios, perdona que te interrumpí, continúa. Que sí, qué nervios. Y bueno, eso es, tenemos una empresa con mi socia que es Amalia Peruchena, que se llama Spirit Strategy. Pueden visitarnos, tenemos una página web, spiritstrategy.pe. Y la verdad que hacemos talleres, conferencias para personas y para empresas, ¿no? La página web está bastante orientada a empresas, se podría decir, pero ha sido bonito porque las dos somos ex corporativas y no pensamos que realmente las empresas iban a tener tanta apertura para ese lenguaje que estamos hablando, pero existe mucha apertura y la verdad que mucha necesidad, porque lo que nosotros vemos es, y nos lo dicen, ellos mismos, misma persona de recursos humanos, que las herramientas que tenían ya no funcionan para el Ujú, mundo de hoy, ¿no? Porque el ujú. mundo hay estudios, ¿no? El mundo está al borde de sus emociones. Entonces, lo que hay que hacer es, no hay que seguir haciendo estos, digamos,
no sé, actividades de, ya, Team todos building, team podemos, y building. team building, y eso funcionó en su momento, pero ya ahora ya no funciona, o puedes complementarlo, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahora es ir a uno mismo y trabajar en el autoconocimiento, ¿no? Es uno de los pilares fundamentales, tú lo sabes muy bien, para poder avanzar en la vida. Y ¿sabes qué, Pame? Para ser feliz. O sea, hemos venido Totalmente de acá para acuerdo. ser felices. Sí. Estaba en Y eso es Lima y a mi mamá le dije, mami, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? Ay, me dice, siempre he querido bailar. Y yo le dije, bueno, hoy vamos a ir a bailar. Agarré en Google Maps y puse clases de baile. claro. Había una academia de clases de baile a 9 minutos de la casa de mis papás caminando. Y mi Ya, mamá ya está imagínate. en clases, pero mi mamá ha vivido en esa casa 20 años y todos los días era la misma. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Y es como que, no estoy entendiendo. O sea, tenemos que resolverlo hoy y hacernos cargo. Eso sí, en la incomodidad está el crecimiento. Sanar Total. y resolver una creencia duele, como me dolían los pies y como me dolían los tobillos. Es un vía crucis porque te Ujú. avergüenzas de darte cuenta que tú mismo construiste ese castillo de Disney, ¿no? De la creencia. Y derribarlo duele, pero ahí creo que está una evolución hermosa. Que te busquen, que te escriban, que visiten la casa, que se metan en los cursos. ¿Haces mentorías uno a uno? Hago mentorías uno a uno pocas, porque más destino mi tiempo a hacer talleres y conferencias, pero sí, sí, sí hago. Perfecto. Ujú. En Para la que, página web está todo, sí. genial. Bueno, tus redes maravillosas, que han miles de videos que se han mega viralizado, han llegado a todo el mundo, así que también que te sigan y que te sigan contactando y más. Gracias, Pablo. Siempre es lindo aprender de ti. No, Es muy aprender de lindo. ti un montón. De tu Gracias. valentía, de tu atrevimiento, de tu amor. Mucho amor en todo lo que haces. Eso es muy lindo y se siente. Gracias, Yossi. Un beso enorme. A ti. Chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mantras Creativos. Quizás después de escuchar esta conversación te quedes pensando en alguna creencia que has repetido durante años, tal vez una frase que heredaste, una historia que contaste tantas veces que terminó pareciendo verdad. Y es que las creencias tienen algo curioso. No siempre se sienten como aquellas, muchas veces se sienten como certezas. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo. Preguntarnos si aquello que creemos sigue ayudándonos a crecer o si se ha convertido en una habitación demasiado pequeña para la persona que estamos llamados a ser. Deseo de corazón que este episodio te inspire a observar tus propias jaulas invisibles y sobre todo a recordar que siempre existe la posibilidad de abrir la puerta. Yo soy Pamela Díaz Escalante. En las notas del podcast te dejo el link de mi Substack, que es un texto donde relato más información, añado material de apoyo y sobre todo estamos creando una comunidad súper grande, linda, donde estamos recibiendo información recíproca para continuar evolucionando y creciendo. Gracias por regalarme tu tiempo. Nos encontramos en el próximo episodio de Mantras Creativos. Un beso enorme. ¡Chao!